Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segundos más para que se acaben de conectar sus compañeros y continuamos con nuestra sesión. Bien, muchas gracias por la espera de nueva cuenta. Bienvenidos. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir la presentación que estábamos revisando hasta hace unos instantes. Y en donde estábamos viendo lo que teníamos que hacer para resolver un circuito puramente serie de capacitores, es decir, 3 capacitores en este caso conectados en serie entre sí. Y lo que hicimos fue, en primera instancia, calcular la resistencia total, que en este caso fue de 500 ohms. Y luego, con ese valor de la corriente total, hicimos el cálculo con ese valor de la resistencia total, hicimos el cálculo de la corriente total, de acuerdo con la ley de Ohm, desde luego, y encontramos su valor. Y recordando que este es un circuito serie, pues pudimos determinar los valores de la corriente 1, 2 y 3 para este circuito, que pues son iguales a la corriente total por la característica del circuito. En este caso todas son de 0.2 amperes. Y una vez que determinamos esas corrientes individuales 1, 2 y 3, pues estábamos en posibilidad de calcular los voltajes individuales, que para este caso obtuvimos que el voltaje 1 eran 20 volts, mientras que el voltaje 2 y el voltaje 3 resultaron de 40 volts, porque al final corroboramos que al sumar estos 3 voltajes obteníamos el voltaje total de 100 volts, y con eso comprobamos pues también este comportamiento del voltaje en un circuito paralelo. Lo que podríamos hacer a continuación pues sería calcular potencias o energías. Vamos a hacer solamente con potencias para poder ver que si nosotros quisiéramos o necesitáramos calcular, por ejemplo, la potencia individual de cada uno de estos, en cada uno de estos resistores, por ejemplo, si quisiéramos calcular la potencia 1, que sería la potencia que está presente en este primer resistor, aquí sería igual a eso, muchachos. ¿Cómo calculamos la potencia? ¿Alguien se acuerda? El voltaje por la corriente. El voltaje por la corriente, gracias a donde el voltaje, en este caso el voltaje 1 por la corriente 1. De esa manera podemos determinar la potencia 1. Entonces el voltaje 1 lo tenemos ahí arriba, en este caso fue de 20 volts. La corriente 1 pues fue la que determinamos de 0.2 amperes. Y entonces con eso podemos determinar ese problema la potencia 1, que esto sería 4. 4. Y si es potencia, estamos multiplicando volts por amperes, lo que obtenemos aquí como potencia son watts, 4 watts. Y de igual manera podemos calcular la potencia 2, por ejemplo, que sería el voltaje 2 por la corriente 2.
Y en este caso serían 20 volts, que es ¿no es cierto? El voltaje 2 es de 40 volts. Por la potencia, por la corriente 2, que es la misma que la 1 y que la 3, y que la total, 0.2 amperes. Y esto me da 8 watts. 8 watts. Muy bien, gracias. Y de igual manera podemos calcular la potencia 3, que sería el voltaje 3 por la corriente 3. Que sería nuevamente los 40 volts, que es el voltaje de 3 del resistor 3, por 0.2 amperes, que es en la corriente del resistor 3, que es igual a la 2 y a la 1 y a la total. Entonces tenemos nuevamente también 8 watts, ¿no? Y entonces, ¿cuánto sería la potencia total de este circuito? ¿Alguna idea? ¿O cómo podríamos calcular la potencia total de este circuito? Si quisiéramos calcular la potencia total de este circuito, ¿a qué sería igual? Sería igual que el voltaje, ¿no? Con la suma. Ajá, podría ser una opción, podría ser la suma, sí. Si nosotros sumamos estas potencias, podríamos obtener la potencia total. La potencia total, de la misma manera que el voltaje, será la suma de las potencias individuales, la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Y en este caso, que ya las tenemos aquí acomodadas, pues serán igual a 4 más 16, a 20 watts. Pero pudiéramos calcularla directamente, esta potencia, solamente para corroborar. ¿Cómo calcularíamos esta potencia total? ¿A qué se da igual esta potencia total? Voltaje total por intensidad total, ¿no? Muy bien, el voltaje total por intensidad de corriente total. Esto van a ser los 100 volts que aplicamos en la fuente, por la corriente total, que son 0.2 amperes. Y resulta que la potencia total de este circuito, pues van a ser exactamente 20 watts. Que es lo mismo que obtuvimos sumando las potencias individuales. Entonces, ahí tenemos también cómo podemos calcular las potencias individuales y cómo es la potencia total con respecto a las potencias individuales del circuito. ¿Sale, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ninguno. ¿No? ¿Está clarísimo como el agua? Tomar eso como un sí. Y entonces, pues vamos a ver que, bueno, esta es la primera forma en que podemos interconectar unas resistencias. Esto es para cuando necesitamos que nuestro circuito tenga una resistencia mayor. Entonces, pues lo que hacemos es conectar resistencias en serie. Pero si lo que requerimos es que nuestro circuito tenga un valor de resistencias menor, esto ya no nos sirve. Necesitamos conectar nuestros resistores de manera diferente. Y la otra forma de poder interconectar nuestros resistores es esta. Es formando un circuito paralelo. Un circuito paralelo. Un circuito paralelo se caracteriza porque, vamos a poner aquí que tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. A esta resistencia le estamos aplicando un voltaje total. Y vamos a ver que este voltaje total que aplicamos en la fuente, si seguimos la línea, por ejemplo, del borne positivo de la fuente y seguimos la conexión hasta el primer resistor, resulta que este resistor está directamente conectado al borne positivo de la fuente. Pero también si continuamos derecho en la parte superior y llegamos hasta el segundo resistor, vemos que este segundo resistor también está conectado directamente a la fuente. Y lo mismo ocurre con el tercer resistor, está directamente conectado al borne positivo de la fuente. De tal manera que los tres bornes de este lado de los tres resistores están directamente conectados a la fuente. Por un lado. Por el otro, el borne negativo, si seguimos la trayectoria de este conductor hasta el resistor 1,
resulta que está directamente conectado a la fuente. Seguimos esta trayectoria directamente hasta el otro borne del resistor 2. Vemos que también está directamente conectado a la fuente. Y lo mismo ocurre con el segundo borne del resistor 3. Seguimos esta trayectoria, vemos que está directamente conectado al borne de la fuente. Eso pues tiene un efecto en relación a los voltajes que aparecen entre los terminales de cada resistor. Por ejemplo, aquí tendríamos el voltaje entre los terminales del resistor 1, lo que llamamos el voltaje 1, y aquí tendríamos el voltaje entre los terminales del resistor 2, que sería el voltaje 2, y aquí tendríamos el voltaje entre los terminales del resistor 3, que llamaríamos a eso el voltaje 3. Y la pregunta es, ¿cómo serían estos voltajes 1, 2 y 3 con respecto al voltaje total? ¿Igual es el voltaje total? Iguales al voltaje total. ¿Por qué? Pues porque todos están conectados directamente a los terminales de la fuente. Entonces, esa es una primera aceleración, un primer comportamiento que podemos identificar para este circuito paralelo, que los voltajes, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. En este caso que tenemos 3 resistores conectados en paralelo. Bien. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando nosotros conectamos estos 3 resistores directamente a cada uno de los bornes de la fuente en cada extremo? Entonces lo que va a pasar es que una vez que están conectados se va a generar aquí una corriente total que va a recorrer el circuito. Esa corriente total va a salir de la fuente y va a empezar a recorrer el circuito. Pero cuando llega a este punto donde está la rama de la resistencia 1, pues resulta que parte de esa corriente se va a venir por aquí. Y esa la vamos a identificar como la corriente 1. Una parte de esta corriente total se va a mover a través de esta primera rama y va a atravesar la resistencia 1. El resto va a seguir su camino sobre el conductor de arriba y va a llegar a este punto 2, en donde otra vez una parte de esa corriente se va a venir por este conductor para pasar a través de la resistencia 2, y eso la vamos a identificar como la corriente 2, y otra parte va a seguir su camino de manera recta hasta a la tercera rama donde está la resistencia 3, y aquí vamos a tener una tercera corriente, una corriente 3. Estas corrientes van a atravesar cada una de sus resistencias correspondientes, y entonces del otro lado pues van a seguir siendo la corriente 1. De este lado también sigue existiendo la corriente 2. Y de este lado sigue existiendo la corriente 3. Pero bueno, una vez que han pasado los resistores y llegan a este punto, la corriente 3 sigue recorriendo hasta este punto donde se junta con la corriente 2, y juntas la corriente 1 y la corriente 2 llegan hasta este punto donde se juntan con la corriente 1. Pero la corriente 3 y la corriente 2 llegan hasta este punto donde se juntan con la corriente 1, y después de este punto, pues ya van juntas, y resulta que pues eso se convierte en la corriente total, porque esa es la que va a pasar por la fuente y va a seguir el ciclo, va a seguir recorriendo otra vez estas resistencias. Entonces, con esto que acabamos de decir, muchachos, ¿cuál será la relación entre las corrientes en este circuito paralelo? ¿Cómo es la corriente 1, 2 y 3 con respecto a la corriente total? ¿Iguales? No. ¿No? A ver, Sería la iguales. suma de las corrientes individuales. Ajá, muy bien, gracias. En este caso no pueden ser iguales porque tenemos varias trayectorias, o de hecho en la corriente, por ejemplo, la corriente total se va dividiendo o se va separando. Entonces, en este caso, efectivamente es lo que nos acaba de decir Alondra. La corriente total en este circuito, en el circuito paralelo, es igual a la suma de las corrientes individuales, es igual, en este caso, la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, en este caso de 3 resistores en particular. Entonces, ¿por qué? Porque la corriente total que va a generar la fuente se va a estar dividiendo, se va a estar separando entre estas 3 ramas. Y entonces es la forma en que se comportan estas corrientes con respecto a la corriente total.
Bien, entonces lo único que nos falta es determinar en este caso qué pasa con la resistencia total. Muchachos, ¿alguien se acuerda en este caso de del circuito paralelo cómo determinamos la resistencia total? ¿A qué es igual o cuál es la característica de la resistencia total? La suma de la inversa de cada resistencia. La inversa de la suma de las inversas, efectivamente. Pero vamos a ver, vamos a tratar de entender por qué. Si este cursor fuera un electrón que está tratando de moverse a través del circuito, pues este electrón se podría mover por este conductor directamente hasta llegar al primer resistor y podría ser un camino que elija. Pero si no, puede seguir moviéndose hasta encontrar la segunda rama y moverse a través del segundo resistor. O podría seguir moviéndose a través del tercer resistor. Como hay muchos electrones aquí, que todos están tratando de moverse desde el borne negativo hasta el borne positivo de la fuente o al revés, como sea, van a tratar de buscar pues el camino que tenga menos resistencia para pasar la mayor parte de ellos. Algunos otros pues van a tener que pasar necesariamente por otras resistencias, pero todos van a buscar la menor resistencia. Y entonces, como hay varias opciones, aquí es como si tuviéramos varios caminos. Y entonces, pues aquí la resistencia que va a encontrar un electrón al querer pasar, pues va a ser menor, o va a buscar siempre la menor resistencia, de tal suerte que en conjunto todos los resistores lo que van a ver es una resistencia menor que cualquiera de estas, porque van a tener diferentes opciones para circular en este circuito. Entonces, efectivamente, como nos dijeron hace un momento, la resistencia total en este circuito paralelo, pues se determina de esta manera, como la inversa de la suma de las inversas de las resistencias individuales, es decir, es la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Si hacemos estas tres inversas, si sumamos estas tres inversas de la resistencia, sacamos la inversa, entonces podemos encontrar la resistencia total. Esto es, esta ecuación matemática, como resultado siempre me va a dar un valor que es menor que el menor que los que esté operando ahí. Y esa es la característica de este circuito paralelo. La resistencia total siempre va a ser menor que la menor. Menor que la menor, esa es la característica de la resistencia total en un circuito paralelo. Entonces, cuando tenemos una aplicación en la cual necesitamos una resistencia menor que la menor de las que disponemos, pues esta es la forma en que las debemos conectar en un arreglo paralelo. Y bueno, ya tenemos ahí la relación, muchachos, entre las resistencias, los voltajes y las corrientes en un circuito paralelo, un arreglo de resistores en paralelo. Solamente restaría escribir la forma general, digamos, de estas ecuaciones, porque si queremos calcular la resistencia total para cualquier número de resistores conectados en paralelo, pues eso va a ser con la inversa de la suma de las inversas. Primero la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3, 4, 5, las que sigan, hasta la última resistencia, más la inversa de la resistencia N. Esto es, tengo que sacar la inversa de las N resistencias, sumarlas y luego sacar la inversa para sacar la resistencia total. De igual forma, para los voltajes podemos expresar de manera general esta ecuación como que el voltaje total en un circuito paralelo es igual al voltaje que existe en el resistor 1, es igual al voltaje que existe en el resistor 2, y va a ser igual a cualquier otro voltaje hasta el último voltaje. Todos van a ser iguales hasta el voltaje en el resistor N. Todos van a ser iguales porque todos van a estar directamente conectados a los bornes de la fuente. Y por último, las corrientes. La corriente total en un circuito paralelo va a ser igual a lo que habíamos expresado antes, la suma de las corrientes individuales. La corriente individual, la corriente I igual a 1 hasta la corriente N. Si yo la sumo, entonces podemos encontrar la corriente total. Eso significa que
y sumamos la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, 4, 5, 6, las que sean, hasta la última corriente que sería la corriente N. Entonces la suma de todas ellas me dará como resultado la corriente total. Y estas últimas ecuaciones que escribí pues son las ecuaciones generales de este circuito paralelo de resistores, la corriente total, pero la resistencia total con la inversa de la suma de las inversas. Los voltajes todos son iguales al total, y la corriente total pues, será la suma de las corrientes individuales. Para este circuito, y para un circuito de tres elementos como este que estamos representando, pues estas serían propiamente las ecuaciones que van a permitirnos resolver este tipo de circuitos, que son simplemente pues el caso específico para tres elementos de estas ecuaciones generales. Y de igual manera que en el caso del circuito serie, tenemos que recordar en este punto que pues la ley de Ohm sigue aplicando, porque la corriente en este circuito también sigue siendo directamente proporcional al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia, y aplica para cualquiera de los elementos del circuito, ya sean elementos individuales o el circuito en general. Esta ley de Ohm sigue aplicando para resolver este circuito. Y entonces, muchachos, ahí tenemos ya todas las ecuaciones necesarias para poder resolver un circuito paralelo de resistores. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Pues entonces lo que sigue, o lo que restaría, es hacer un ejercicio para poner en práctica esto. Vamos a recordar nuevamente que la resistencia total es la inversa de la suma de las inversas, que el voltaje total es igual a los voltajes individuales, y que la corriente total es la suma de las corrientes. La corriente total se divide entre cada uno de los resistores, de tal suerte que la corriente total va a ser la suma de las corrientes individuales. Y entonces, con esos datos en la mente, vamos a irnos al ejercicio, que es un circuito exactamente igual al que tenemos planteado antes, en el cual tenemos tres resistores conectados a una fuente de voltaje. Vamos a decir que el voltaje, para hacerlo nuevamente sencillo el cálculo, el voltaje de esta fuente es de 100 volts. Este es el voltaje total que aplicamos, es de 100 volts. Y que las resistencias que tenemos, pues tienen el mismo valor que antes. La resistencia 1, dijimos, era de 100 ohms. La resistencia 2 era de 200 ohms. La resistencia 3 era también de 200 ohms. Y entonces, bueno, cuando conectamos estos tres resistores directamente a cada uno de los bornes, o sea, sus extremos a cada uno de los bornes de la fuente, pues resulta que se genera o aparece aquí una corriente en el circuito, que es una corriente total, que llegado a este punto se va a empezar a dividir, y por aquí va a pasar una parte de esa corriente, que vamos a llamar la corriente 1, porque va a pasar a través de la resistencia 1, y por aquí va a pasar una segunda corriente, que vamos a llamar la corriente 2, porque va a pasar a través de la resistencia 2, y acá tenemos una corriente 3 que va a pasar a través de la resistencia 3. Y bueno, también nos interesa los voltajes en cada uno de los resistores, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer para calcular el voltaje que está presente entre los terminales del resistor 1, que sería entre estos dos puntos, el voltaje que está presente en el resistor 2, que sería el que está entre estos dos puntos, y de la misma manera el voltaje en el resistor 3, que sería el que está entre estos dos puntos, a los extremos, digamos, del resistor 3. Y entonces para este circuito igual, muchachos, que antes, igual que en el circuito serie, pues necesitamos calcular todos estos parámetros. Necesitamos saber cuánto vale la resistencia total del circuito,
¿Cuánto vale la corriente total del circuito? ¿Cuánto valen las corrientes individuales del circuito? Es decir, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y además, necesitamos saber cuánto valen los voltajes individuales, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Entonces, muchachos, ¿alguien me puede sugerir por qué podemos empezar? ¿Qué podemos calcular en este preciso momento? ¿Por dónde La empezamos? resistencia total. ¿Cuál, perdón? La resistencia total. Resistencia total, muy bien, sería una posibilidad. Si calculamos la resistencia total, recordemos que es un circuito paralelo. Y entonces, ¿cuál es la relación que tenemos para calcular la resistencia total? ¿A qué es igual? ¿Ellos? ¿Cómo calculamos esta resistencia total? La inversa de las inversas de cada resistencia. Ajá, la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia. Esta es la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Y entonces, esto va a ser la inversa de 1 entre la resistencia 1, que son 100 ohms, más la inversa de la resistencia 2, que son 200 ohms, más la inversa de la resistencia 3, que también son 200 ohms. Y entonces, si hacemos esta operación, va a ser 1 sobre, ¿me ayudan con sus calculadoras? ¿Cuánto es la inversa de 100? 0.01. 0.01. Y la inversa de ohms son ohms a la menos 1. Más la inversa de 200. 0.005. Me salió que es 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3 es 0.005. Si corro el punto 3 lugares a la izquierda es esto, ¿no? 0.005 ohms a la menos 1 más la inversa de 200 otra vez es 5 por 10 a la menos 3, que es lo mismo, 0.005 ohms a la menos 1. Y si sumamos esos tres valores, muchachos, ¿cuánto me da la resistencia total? ¿A qué sería igual? ¿Cuánto es 0.01 más 0.005 más 0.005? 0.02. Muy bien, 0.02. 0.02 ohms a la menos 1. Y entonces, si sacamos la inversa de 0.002, ¿cuánto da? 50. De 0.02, 50. Y la inversa de ohms a la menos 1, pues son ohms. Y entonces tenemos que la resistencia total de este circuito es de 50 ohms. ¿Cómo es esa resistencia con respecto a las resistencias individuales? Menor a la menor. Menor a la menor. La menor fue de 100 y aquí la resistencia total que obtenemos para este circuito es de 50. Es exactamente la mitad de la menor. Bueno, por la combinación de valores, pero lo importante es que siempre va a ser menor a la menor que tengamos ahí. Entonces, con esto corroboramos de alguna manera que nuestro resultado de cálculo de la resistencia total es correcto, porque encontramos un valor menor que cualquiera de estos que están interconectados ahí. Bien, ya tenemos entonces nuestro primer cálculo, que es el de la resistencia total. Ya tenemos aquí que la resistencia total va a ser de 50 ohms de este circuito. ¿Qué podríamos calcular a continuación? ¿El voltaje total? El voltaje total es un dato, ya lo tenemos aquí. ¿Qué otra cosa? Intensidad total. Intensidad total o la corriente total. Muy bien, podría ser. Intensidad total, en este caso va a ser igual a ¿qué? El voltaje total sobre la resistencia total. Muy bien, el voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total que aplicamos a este circuito es de 100 volts
la resistencia total de este circuito, la acabamos de calcular arriba en 50 ohms. Y entonces ya podemos determinar la corriente total de este circuito, que son 2, ¿no? 2 amperes. 2 amperes o 2 amperios, 2 amperes. Y esa es la corriente total del circuito. Muy bien. Y ya tenemos la corriente total también, 2 amperes. ¿Con qué seguimos, muchachos? ¿Qué podemos calcular a continuación? Las corrientes individuales. Las corrientes individuales, a ver, vamos a ver si queremos, por ejemplo, la corriente 1, necesitaríamos, eso sería igual a el voltaje 1 entre la resistencia 1. Pero ya sabemos cuánto vale el voltaje 1 en este momento. Sí, ¿Cuánto vale? 100. 100. O sea que en este momento, para estar seguros de lo que vamos a estudiar aquí, antes tendríamos que hacer, pues recordar que este es un circuito paralelo, decir que el voltaje total de este circuito, pues va a ser también el voltaje que está en el primer resistor, y va a ser igual al voltaje en el segundo resistor, y va a ser igual al voltaje en el resistor 3, porque todos están conectados a los extremos de la fuente, y entonces todos van a ser igual a 100 volts. Y entonces ahora sí, ya con toda seguridad podemos decir que la corriente 1 va a ser exactamente igual al voltaje 1 entre la resistencia 1, y el voltaje 1 va a ser de 100 volts, porque va a ser igual a 2 y al 3 y al total, entre la resistencia 1, que dijimos son 100 amperes, son 100 ohms, 100 ohms. Si dividimos 100 volts entre 100 ohms, ¿cuánto me da? 100 entre 100. 1 ampere. 1 ampere. Esa es la corriente que pasa por el resistor 1. Y luego igual vamos a poder calcular las corrientes 2 y 3 sin ningún problema, porque la corriente 2 sería igual al voltaje 2 entre la resistencia 2. Y el voltaje 2, como es un circuito paralelo, pues es igual al 1 y es igual al 3 y es igual al total, son 100 volts. Pero ahora dividido entre la resistencia 2, que es de 200 ohms. Y entonces, ¿cuánto me da eso? 0.5 amperes. 0.5 amperes. Muy bien, gracias. 0.5 amperes. Y finalmente, podemos calcular sin ningún problema también la corriente 3, o la intensidad de corriente 3, que sería el voltaje 3 entre la resistencia 3. Y eso es el voltaje 3, muchachos. Bien. 100 volts. La resistencia 3. 200 ohms. Y esto me da una corriente 3, igual que en el caso de arriba, 0.5 amperes. Ya está, tengo las tres corrientes, la 1, la 2 y la 3 individuales. Ya tengo corriente 1, corriente 2, corriente 3. La corriente 1 fue de 1 amper, la 2 y la 3 de 0.5 amperes. Igual podríamos en este punto recordar cuál es la relación de las corrientes en un circuito paralelo. Muchachos, ¿se acuerdan cómo son las corrientes individuales con respecto a la total? La suma de las corrientes. La suma de las corrientes. Entonces aquí si ponemos que la corriente total es igual a la suma de las corrientes, igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces vemos que si sumamos estos tres valores, tenemos que aquí precisamente la suma de esto nos da 2 amperes. Con esto corroboramos porque ya habíamos calculado la corriente total antes en 2 amperes, y entonces ahí checamos que efectivamente van a ser
igual es la suma de las tres corrientes me da la corriente total. Y los voltajes individuales van a ser exactamente iguales a el voltaje de la fuente, 100 volts. Ya está ahí, muchachos. Entonces, ahí tendríamos todo lo que nos pedían. Vamos a aprovechar que tenemos tiempo en el reloj. Vamos a calcular la potencia, por ejemplo, la potencia individual. Muchachos, la potencia, por ejemplo, de la potencia 1, ¿a qué sería igual? Voltaje 1 por intensidad de corriente 1. Voltaje 1 por intensidad de corriente 1. El voltaje 1 lo calculó, no estaba, ya estaba así, es de 100 volts. Y la intensidad de corriente 1 es de 1 amper, le calculamos aquí. Y esto me da 100 por 1, 100 watts. 100 watts. 100 watts. Y de la misma manera podemos calcular la potencia 2, que sería el voltaje 2 y la corriente 2. El voltaje 2 lo calculamos aquí lo calculamos, lo estimamos por ser un circuito paralelo en 100 volts. Y su corriente en 0.5 amperes. De tal manera que encontramos una potencia 2 de 50 watts. 50 watts. Ok, 50 watts. Y igual podemos calcular una potencia 3. Resultado de multiplicar un voltaje 3 por una corriente 3. Y esto va a ser un voltaje 3 como los anteriores, son de 100 volts. Una corriente 3 que calculamos también en 0.5 amperes. Y tenemos entonces una potencia 3 de, igual, ¿no? 50 watts. Sí, profe. Y en el caso anterior veíamos que la potencia total resultaba de la suma. El voltaje total y la intensidad de corriente total. Ok, podemos calcular también la potencia total de esa manera. Si la calculamos aquí, la potencia total sería el voltaje total por la intensidad de corriente total. Y si hacemos esta operación, resulta que son los 100 volts. Los 100 volts por la corriente total que calculamos en 2 amperes. Y resulta que eso nos da como resultado ¿cuánto? 200 watts. 200 watts. Y si nosotros sumamos las potencias individuales, pues vamos a llegar a este mismo valor. Aquí la potencia total también la podríamos determinar sumando las potencias individuales. La potencia 1 más la potencia 2. La potencia 2 más la potencia 3. Y sumadas estos tres valores nos da exactamente los 200 watts. Mismos que calculamos arriba directamente con valores totales de voltaje y de corriente. Ahí está, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ninguna. ¿No? Vale, pues vamos a dejar entonces la sesión hasta ahí. Regálenme sus nombres ahí en el chat, los que estuvieron participando, por favor, para registrar su participación. El día de hoy vamos a dejar la sesión hasta ahí. El día de mañana, que nos toque sesión, si nos toca sesión mañana, parece, vamos a empezar a revisar lo que es un circuito mixto de resistores, igual como lo vimos antes con un circuito mixto de capacitores, ahora lo vamos a ver con resistores. Prácticamente es un proceso similar. Entonces déjenme ahí su nombre, bueno, la palabra participación en el chat, su nombre ya está escrito, va a aparecer automáticamente. Y pues hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, algo más que quieren agregar? No, profe. Muchachos, nada más. Vale, entonces, nada más espero que terminen de registrarse en el chat su participación. Les recuerdo que no olviden registrar su asistencia en el formulario de asistencia que está disponible. Ya debe estar publicado. Y lo debe publicar en los próximos minutos. Y pues agradecerles su asistencia, muchachos. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Luego. Hasta Hasta luego, muchachos.